Se instruye a la Secretaría a realizar el pase de lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal requerido para poder dar inicio a la presente sesión. Con mucho gusto, diputada presidenta, muy buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Presente. Diputada Olivia Garza de los Santos. Presente. Diputada Yolanda Alicia López Martínez. Presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Presente. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Presente. Diputado Fernando Zárate Salgado, el de la voz, presente. Diputada Lisette Salgado Viramontes. Presente. Diputada Patricia Urriza Arellano. Diputado Omar Alejandro García Loria. Corrijo, diputada Patricia Urriza Arellano. Presente. Gracias. Diputada presidenta, hay una asistencia de 9 diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias, secretario. Se informa a las y los integrantes de esta mesa directiva que la presente sesión se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 29, fracción 15ª y 30 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que establecen lo siguiente. La mesa directiva es dirigida y coordinada por la o el presidente. Como órgano colegiado, la mesa directiva adoptará sus decisiones por consenso y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de empate, la o el presidente de la mesa tendrá voto de calidad. A las reuniones de la mesa concurrirá el coordinador de servicios parlamentarios con voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten. Es facultad de esta mesa realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión. Establecido lo anterior, solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la mesa directiva. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura a la orden del día de esta sesión. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura del orden del día. 3. Acuerdo CCMX, tercera legislatura, MD, 1A, 01, 2024, de la mesa directiva del primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto al procedimiento aplicable a las sesiones del Congreso de la Ciudad de México en carácter de constituyente permanente. 4. Asuntos generales. 5. Clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Le solicito poner a consideración de las y los diputados integrantes de esta mesa directiva la aprobación del orden del día de esta sesión. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a las diputadas y los diputados si es de aprobarse el orden del día que ya fue expuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí.
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad el orden del día, diputada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acuerdo CCMX, tercera legislatura, MD, 1A, 01, 2024, de la mesa directiva del primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto al procedimiento aplicable a las sesiones del Congreso de la Ciudad de México en carácter de constituyente permanente. Al respecto, no omito mencionar que el proyecto fue circulado previamente entre las y los integrantes de la mesa para su conocimiento. Asimismo, debo comentar que a petición del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se hizo una modificación en el resolutivo cuarto del proyecto de acuerdo en el sentido de garantizar el derecho de las y los diputados a razonar su voto. El acuerdo que proponemos para su aprobación tiene por objeto dar claridad frente a las posibles interpretaciones de los preceptos que contiene el artículo 329 de nuestro reglamento, mismo que regula en lo general las sesiones del Congreso en carácter de constituyente permanente. Como pueden ver en el proyecto, se trata de precisar que la comunicación a la que se refiere la fracción primera se cumple al difundirse el decreto en nuestro medio de difusión oficial, que es la Gaceta Parlamentaria. Respecto a la fracción segunda, debe quedar clarificado que la inmediatez a la que se refiere la primera porción normativa implica que se difunda la recepción de la minuta o decreto sin dejar transcurrir más tiempo del absolutamente necesario para que se incluya en la Gaceta. Respecto a la celebración de la sesión, también prima la cualidad de inmediatez, es decir, la convocatoria que se emita de manera inmediata debe citar al Pleno antes de 24 horas, ya que de no hacerlo así estaríamos cayendo en el supuesto del artículo 52 del reglamento que se refiere a sesiones extraordinarias, y el tipo de sesión que nos ocupa no tiene ese carácter. Respecto al tipo de debate en una sesión del constituyente permanente, esta presidencia propone formalizar en los hechos que se discuta y se participe con base en las reglas que se aplican a la discusión de los dictámenes, es decir, que haya 3 oradores a favor y 3 en contra, que se conceda la palabra para razonamiento del voto y que la presidencia ordene el debate por rondas para consultar después al Pleno si está suficientemente discutido el asunto. De contar con su voto favorable, tendremos una definición que evitará confusiones e imprecisiones hasta en tanto el Pleno decida aprobar las reformas que se hicieran a nuestro marco jurídico. Queda a su consideración. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Siendo que nadie quiere participar, se solicita a la Secretaría someter a votación nominal el acuerdo referido. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal el acuerdo de referencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. A favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. A favor. Diputada Yolanda Alicia López Martínez. A favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales. Diputado Fernando Zárate Salgado, el de la voz, a favor. Diputada Lisette Salgado Viramontes. Diputada Patricia Urriza Arellano. Gracias. Diputado Omar Alejandro García Loria. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad, Presidenta. Agradezco a los… el siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Se pregunta a las diputados
y diputadas presentes, si alguien desea hacer uso de la palabra en el apartado de asuntos generales. Agradezco a las y los integrantes de esta honorable mesa directiva su disposición y su acompañamiento para la aprobación de este acuerdo de interpretación. Que tengan un buen día, una buena tarde y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Qué eficacia. No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 14 horas con 48 minutos, se da por concluida la primera sesión de la mesa directiva. Buena tarde. O sea, así se quedan las 24 horas antes. El titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Layuz, compareció ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México. Como parte de la glosa del sexto informe de gobierno de Martí Batres, las y los diputados locales manifestaron su postura respecto a las acciones de gobierno. Estoy cierto que el contraste de ideas continuará siendo una herramienta de suma importancia para la consecución del objeto común, que es la materia que nos ocupa. Que quienes habitamos o transitamos por esta urbe lo hagamos en condiciones dignas y de igualdad, bajo un enfoque sustentable, responsable y de justicia social. Para nosotros, la política de movilidad de la Ciudad de México ha estado muy concentrada durante décadas en la infraestructura gris y en el aumento del uso del automóvil. Por ahí dicen que si uno invierte en infraestructura para los coches, cosecha más automóviles en las ciudades. Para nosotros, el objetivo debería de ser priorizar los métodos de transporte que generen menor costo, no solamente económico, sino ambiental y social para la Ciudad de México. En tanto, el funcionario de la Secretaría de Movilidad Local realizó un recuento de lo hecho por su dependencia en la materia. La claridad de la entonces jefa de gobierno desde el inicio de la administración, desde la campaña, sobre qué había que hacer con la movilidad de la ciudad, dirigida siempre a las personas que más lo necesitaban, con unos criterios muy claros de estamos aquí para atender por el bien de todo, primero a los pobres. Me parece que fue claridad y eso es lo que vemos en la infraestructura que se construyó en la ciudad. El encuentro se realizó el 23 de septiembre. Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México compareció el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez. Durante el encuentro, como parte del sexto informe de gobierno de Martí Batres, los representantes de las asociaciones y grupos parlamentarios expresaron su postura sobre las acciones de gobierno, pero también cuestionaron y preguntaron por los pendientes que dejan para la próxima administración. A este recinto legislativo, la Casa de las y los Ciudadanos, a rendir su informe en un ejercicio democrático y de cara a cara con las capitalinas y los capitalinos. Comenzaré, sin embargo, por cuestionar la presentación de su informe. Secretario, bajo su liderazgo se ha mantenido un firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad de nuestra capital. Como parte del ejercicio de rendición de cuentas, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, hizo un recuento de lo hecho en el último año, al tiempo que aprovechó para realizar un balance de las acciones que se llevaron a cabo en el sexenio. Todos estos mecanismos son mecanismos que se crearon en estos años, que se están desarrollando, que hay que desarrollarlos más, pero da una visión diferente de gobernabilidad. De esa visión donde se pensaba que el gobierno solamente estaba para contener movilizaciones, estamos hablando de un gobierno que pone el énfasis en los derechos humanos, que pone el énfasis en la creación de mecanismos que atiendan a víctimas, que atiendan a sectores de la sociedad que nunca eran atendidos, no porque no hubiera, sino simplemente porque no se les veía. La comparecencia del secretario de Gobierno ante diputadas y diputados del Congreso local se realizó el 23 de septiembre.